Bueno chicos, el tema de hoy será the numbers, los números, ¿sí? Vamos a aprender a escribir números de 3, 4, 5 y 6 cifras, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Para poder yo escribir los números de diferentes cifras, de diferentes dígitos, ¿sí? Debo aprender mínimo a decir los números del 1 al 100 y a escribirlos, ¿ok? Para eso, entonces vamos a empezar con los números del 1 al 10. Los números principales, yo creo que ya todos los manejamos. Su pronunciación es muy sencilla y la hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Aquí tenemos los números del 1 al 10 nomás. Esos números van a ser muy importantes para poder dar a conocer otros números desde el 21 en adelante, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importantísimo la pronunciación de estos números y la escritura correcta de cada uno. Observemos eso muy bien. Eso es demasiado importante, tener en cuenta la pronunciación de todos estos números. No los podemos pronunciar como se escriben. 5, 8, 4, 3. No, debemos tener en cuenta que la pronunciación correcta es diferente a cómo se escribe. Hay algunos que sí coinciden como 7, como 6, como 10 o como 8, pero hay otros que no coinciden como en el caso de 1, de 2, de 3, de 4, de 9, de 5, que no coincide con su escritura, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente grupo de números. El siguiente grupo de números son los números del 11 al 19. Hay dos números que están aquí arriba y que no tienen nada de color rojo, ya les voy a explicar por qué. Tenemos el 11 que es 11 y tenemos el 12 que es 12. Ustedes se preguntarán por qué del número 13 al número 19 tienen la palabra teen subrayada de rojo. ¿Sí ven? Todos del 13 al 19 la tienen. Teen, 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 teen. Esa parte final se pronuncia teen como una I larguita, una I extensa. Entonces yo digo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Listo chicos? Entonces es importante esa pronunciación. ¿Por qué se caracterizan por ese teen? Para que no los vayamos a confundir con el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80 y el 90, que tienen una terminación diferente. Yo digo 13, 13. Yo digo 30, 30. ¿Listo? Pilas con eso. Yo ahorita vamos a ver los números 30, 40, 50 y esos, ¿vale? De 10 en 10. Eso es importante porque esos números del 11 al 19 son los únicos que se escriben como tal diferente a las cifras de 21, 22, ¿sí? Ustedes saben que aquí ya son dígitos de números de 2 dígitos. Entonces uno dice, bueno, se debería escribir 1, 1 o 10, 1 porque 10 y 1 pues 11, ¿sí? Pero no, estos tienen una palabra característica para cada uno. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y listo. Vamos a pasar al otro grupo que son de 10 en 10 y les voy a explicar cómo yo digo 21, 31, 41, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces pasamos al grupo de los números de 10 en 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Si ustedes se fijan, aquí en los números del 20 al 90 todos terminan en T, Y, en T, 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 ¿sí? Eso los diferencia y los caracteriza en pronunciación con los números anteriormente vistos. Ustedes se dan cuenta que los anteriores, el 13, decían 13. Este dice 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sencillo. ¿Cómo yo voy a escribir 21, 22, 23? Fácil. 20, hago una línea y escribo 1, 21. 22, 23, 24, 25 y así mismo hago con todos los números, el 30, el 40, el 50, el 60, 70, 80 y 90. Siempre los voy a escribir el número 70, por ejemplo 75, entonces yo digo 17, hago una línea y escribo 5, 75. ¿Listo chicos?
Eso con los números, con estos dígitos. Ya igual más adelante les voy a explicar cómo van a construir los números. Y tenemos el 100, que es 100. Ojo, hay que tener en cuenta una reglita con este 100, y ahorita les voy a explicar con 100 y con 100 y con 1000, ¿vale? Entonces pasemos al siguiente. Nosotros sabemos que 100 se dice 100, ¿cierto? 100. Esta palabra es la clave, 100. 100 lo escribo cuando yo sé que tengo 3 cifras antes de un punto o 3 cifras después de un punto, ¿sí? Entonces, pero ojo lo que dice aquí nuestro amigo, dice you can change it according to the quantity you want to express. Lo podemos cambiar dependiendo de la cantidad que yo vaya a expresar. Aquí digo 100 porque es 100, pero si yo quiero escribir, for example, to write 200, we put 2 instead of 1. Ya no voy a poner 100, sino que voy a poner 200 para decir 200. Si fuera 300, 300, 400, 500, 600, 700, ¿ok? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa con el siguiente número, que es el 1000, ¿sí? Yo aquí, este 1000 lo puedo escribir como 1000, ¿sí? Me indica la cantidad 1000, o sea, un número, 2 o 3 números después del punto. Si yo voy a escribir 1000, pues yo digo 1000, pero pasa lo mismo que con el anterior, que si yo no quiero decir 1000 sino 2000, como el ejemplo de acá, entonces cambio la palabra 1 y escribo 2. Si yo quiero escribir 93.000, entonces ¿cómo digo 93? Entonces 93,000, 42,000, 42.000. No importa el número que esté aquí después del punto, lo importante es que siempre después de haber escrito este número, debo escribir 1000 para que me indique que es 1000. ¿Listo, chicos? Entonces los invito a que a continuación se queden aquí en la pantalla y vean la explicación de cómo pueden escribir números de diferentes cifras. Bueno, chicos, vamos a practicar how to write numbers from 1 to 100,000, desde el 1 hasta el 100.000. ¿Cómo puedo escribir números de 2, de 3, de 4 y de 5 cifras? ¿Vale? Entonces vamos a prestar mucha atención. Ya acabamos de ver cómo se escriben los números del 1 al 10, cómo se escribe el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y cómo se escribe 100 y 1000. Ahora entonces vamos a tener en cuenta, ¿sí?, algunas cosas importantes para escribir los números. Entonces, la primera, vamos a tener en cuenta, vamos a hablar de números de 2 dígitos. Números con 2 dígitos. ¿Qué números vamos a tener en cuenta aquí? Aquí vamos a tener en cuenta los números del 21 al 99. 21 to 91. ¿Por qué del 21 al 99? Porque si nosotros vemos del 21 hacia atrás, todos los números tienen una palabra característica para cada uno. Por ejemplo, yo hablo del 11, ¿sí? Es un número de 2 dígitos, pero ese número se llama 11, ¿ok? 11. Pero si yo ya quiero escribir el 21, debo tener en cuenta otra cosa diferente. ¿Qué es eso que debo tener en cuenta? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, ya sabemos que el 20 es llamado 20, pero cuando voy a escribir 21, entonces, muy sencillo, debo realizar el siguiente proceso. Primero escribo 20, hago una línea, un guión, para separar y después escribo el número 1, 21. Así mismo se hace con todos los números, de ahí en adelante hasta llegar a 30. Entonces empiezo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta llegar al 30, que en ese caso serían 30, ¿vale? Y ahí vuelvo y empiezo 31, 32. ¿Qué debo tener en cuenta? Que siempre cuando son números de 2 dígitos, esos números van separados por un guión, ¿vale? Así mismo hasta llegar al 99. Entonces en el caso del 99
estoy hablando de 90, 90, separo con un guión y escribo 9. ¿Ok? 99. ¿Qué pasa ahora? Sucede que ahora yo les voy a explicar cómo escribimos números de 3 cifras, ¿sí? Para escribir números de 3 cifras ya hay que tener en cuenta otra cosa. Y se realiza de la siguiente manera. Cuando hablamos de números de 3 dígitos, ¿sí? Como por ejemplo el 258. Tengamos en cuenta siempre que cuando yo voy a escribir números de 3 dígitos, debo recordar esa palabra, 100. ¿Por qué 100? Porque 100 me sirve para decir 100, 200, 300, 400, 500, dependiendo del número que tenga acá. En inglés, los números los leemos y los vamos a escribir de izquierda a derecha. ¿Cómo? Entonces yo miro y separo 258. En español nosotros sabemos que eso se llaman unidades, decenas y centenas, ¿cierto? Entonces así mismo lo vamos a escribir. Empezamos por las centenas. Este número, al yo leerlo en español, digo 200. ¿Cómo sería 200? 200. Y después voy a escribir 58. Para escribir 58, pues me devuelvo a la regla de 2 dígitos. 250. Hago la línea de separación y coloco el número 858, ¿cierto? Entonces tengo el número 258, que sería 258. Pilas, números de 3 cifras. Empiezo de izquierda a derecha y empiezo y recuerdo. Entonces digo, tengo 3 números, entonces eso es 100, o sea 100. Estamos hablando de unidades, decenas, centenas, que me indican que voy a utilizar la palabra 100. Entonces si dice 2, entonces sería 200. Si fuera 358, entonces diría 300, 400, 500. ¿Ok? Eso con los números de 3 dígitos. Pasemos ahora a los números que tienen 4 dígitos, ¿sí? 4 dígitos. Por ejemplo, tenemos el 3582, ¿sí? El número 3582 tiene 4 dígitos. Entonces yo empiezo a contar 1, 2, 3, hay una coma, hay un punto, perdón. Cuando veo ese punto, automáticamente debo pensar en la siguiente palabra, 1000, que es 1000, porque voy a decir 3582. Entonces dividamos el número primero, 3582. Entonces no olvidemos el punto. Entonces empiezo. ¿Qué es lo primero que debo decir? 3000. Fácil, ya sabemos cómo digo para que quede 3000, utilizo la palabra 1000, ¿sí? Y entonces inicio. 3, porque estoy hablando de 3000. 3000. Y ya tengo hasta este puntito. Ya tengo 3000. Ahora, ¿qué quiero escribir yo? 582. ¿Cómo voy a escribir 582? Sencillo. Empiezo 500, ya hablábamos, esto va separado por una coma, ¿sí? 500, pero decíamos que para decir 500, 300, ¿qué palabra utilizaba? Ya no es 1000, sino que es 100. Entonces 500 y 82, entonces 580. Lo separo con la línea y escribo 2. Listo, ahí me quedó el número 3582. 3582. Ese es el número 3582. ¿Qué debemos tener en cuenta? Siempre empiezo de izquierda a derecha. 3000, el 1000 me lo indica el punto y la palabra 1000. Después, cuando es de solo 3 dígitos, ya nos quedarían 3 dígitos. Me acuerdo que es con 100, entonces
482. Cuando son los dos últimos números, los separo con una línea, con un guión. ¿Ok? Cuando pasa de 3000, debo tener en cuenta esta comita que aparece aquí. Esta coma, ¿sí?, me indica las separaciones de los 3582. ¿Vale? Claro, hasta ahí 4 dígitos. Ahora vamos a pasar a números de 5 dígitos, que son como los más extensos, ¿sí? De 5 dígitos. ¿Qué pasa con los números de 5 dígitos? Los números de 5 dígitos tienen una característica siguiente. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, el número 34.327, ¿sí? Entonces, de nuevo hago el proceso, cuento 1, 2, 3, hay un punto, ya sé que es 1000. Vuelvo y cuento 1, 2, no hay todavía número, así que va a seguir siendo 1000. Pero ahora no voy a decir 1000, 2000, 3000, sino que voy a decir 34.000. Como voy a decir 34.000, entonces esto queda un número de 2 cifras y lo voy a poner. Recuerdo, ¿cuál es la regla para los números de 2 cifras? Fácil, se dice 34, entonces escribo 30, lo divido con una línea para escribir 4, 13, 4. Y para que quede 34.000, le aumento la palabra 1000. Entonces 34.000. ¿Y qué debo hacer ahí? Llegué al punto, entonces coloco una coma. 34.000 ¿qué? 327. Entonces 3, ya no es 1000, sino que ahora es ¿qué? 100. 300. Y escribiría al final el número 27. 20, línea, 27. Y listo. 34.327. 34,327. 27. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que cuando los números van de 2 cifras, ¿sí?, cuando digo 34.000, 45.000, esos números deben ir divididos por un guión, al igual que cuando aparecen al final 27, 28, 29, 30. Entonces 27, 28, 29 van divididos con un guión. ¿Qué pasa? A veces sucede que nos aparecen números, por ejemplo, como el siguiente, 408. Entonces dice, bueno, ¿y cómo coloco ese 0? ¿Cómo indico el 0? Entonces, ustedes dirían, no, pues, 400, ¿cierto? Entonces, 400. 408. No, no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de una manera diferente. Yo escribiría 400 and 8, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquí escribo and 8 para decir 408, ¿sí? Porque este 0 no tiene ningún valor ahí. Diferente es cuando aparezca, por ejemplo, el número 450, ¿sí? Sería un número totalmente diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente, 450. El 0 está en posición final, o sea que yo voy a hablar del 50, no voy a hablar de 450, no, estoy hablando de 450. Si el 5 apareciera al final y el 0 intermedio, ahí sí diría 405, pero en este caso quedaría de la siguiente manera: 450. 450, porque el 0 toma valor debido a que este número es el 50, no es el 05 ni es el 50, es el
450, ¿ok? Para que lo tengan claro. Esas son las reglas básicas que hay que tener en cuenta. Primero, números de 2 dígitos van divididos por una línea, ¿cierto? Si hablo desde el 21 al número 99, 21, 22, 23, 24, 25 y así sucesivamente hasta llegar al 99. Cuando hablo números de 3 cifras, debo tener en cuenta la palabra 100. ¿Por qué? Porque esa me indica que es 100, 200, 300. Obviamente debo saber de cuál va acompañado. Por ejemplo, si en este caso el número 450, entonces estoy hablando de 400, 400, ¿qué? 50. Si hablamos de números de 4 cifras, entonces ya debo tener en cuenta la palabra 1000, que me indica que es 1000. Entonces yo diría 4000, que indica 4000. Tengan en cuenta también que cuando usted va a escribir el número, primero debe pronunciarlo en español y pensar desde izquierda a derecha cómo suena este número. Entonces 450 o 408. Y ahí usted puede notar la diferencia de cuándo puede utilizar el AND para darle significado al 0 o cuándo no lo debe utilizar, como en el caso del 450. ¿Listo, chicos? Entonces eso es todo. Por favor, cualquier duda la pueden escribir en el comentario.